Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un lunes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos de feminismo. Antes de nada, recordad que podéis escribir en nuestro chat en directo dejándole preguntas a nuestras participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribiros al canal. Es algo bastante importante. Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Día de reivindicación, de igualdad entre hombres y mujeres. Hoy, en Sin Trincheras, hablaremos con 3 generaciones de mujeres para saber qué se ha conseguido y qué queda por hacer en pos de la igualdad real entre hombres y mujeres. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Está todo conseguido en materia de igualdad entre hombres y mujeres? ¿O queda mucho por hacer? Empezamos. Para hablar de feminismo, hoy contamos con María Jovichó, co-coordinadora de Jóvenes de Izquierda Unida y miembro de la coordinadora federal de Izquierda Unida. Buenas noches, Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Eugenio, y muchas gracias por invitarme otra vez. Siempre es un placer estar por aquí un ratito. Gracias, nuestro. ¿Está todo conseguido en materia de igualdad entre hombres y mujeres en España? Bueno, yo creo que el simple hecho de que estemos teniendo esta conversación es un claro síntoma de que realmente eso todavía no es así. Como decía, el hecho de que estemos teniendo esta conversación es un ejemplo de ello, pero también el hecho de que manifestaciones como las de mañana sigan siendo tan multitudinarias y tan necesarias también es una prueba de que evidentemente no es así y no está todo conseguido y todavía no hemos alcanzado todos los propósitos que tenemos desde el movimiento feminista. Y realmente no es una cuestión de opinión, o sea, todas las cifras señalan que evidentemente no está todo conseguido, que todavía no hemos logrado, como decía, todo lo que nos proponemos. Y creo que por eso momentos como el actual son críticos y son muy importantes, porque precisamente en un momento como este hemos avanzado muchísimo, menos mal que es así, y creo que tenemos que felicitarnos por ello. Pero también es peligroso cuando ocurre todo esto, cuando hay tantos avances, el volverse complacientes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hay mucha gente que piensa, como decías, que ya está todo hecho y es por eso que en situaciones como la que estamos atravesando ahora, cuando hay personas que piensan que ya no queda nada por hacer y cuando surgen discursos contrarios al avance en derechos, no podemos confiarnos, ¿no? Y es lo que ocurre, cada vez que avanzamos en derechos tenemos que lidiar con sectores de la sociedad que dicen, uy, esta gente está avanzando demasiado y esto nos asusta un poquito. Por eso creo que eso, tenemos que seguir conquistando algunos derechos que todavía están pendientes y tenemos que asegurarnos de que todo aquello que ya hemos conseguido sigue siendo así. De acuerdo, muchas gracias, Mariana. También contamos con Carolina Plaza, socióloga y politóloga. Ha formado parte de diferentes partidos feministas y actualmente está más implicada en PETA, Maternidades Feministas. Muchas gracias, Carolina, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Eugenio, por invitarme y formar parte de esta mesa con estas dos compañeras feministas para tratar estos temas que nos vas a plantear hoy tan interesantes. Muchas gracias a ti. Te planteo la misma pregunta. ¿Está todo conseguido en materia de igualdad entre hombres y mujeres? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Marian. El simple hecho de que estemos hablando hoy, que mañana celebremos de nuevo el 8M y que haya manifestaciones multitudinarias, indica que claramente no quedan muchas cosas por abordar, por hacer y por conseguir. Y por ponerle nombre a algunas de ellas, pues se me ocurre que, por ejemplo, la conciliación, la brecha salarial, el techo de cristal, la precariedad, que afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres, temas que tienen que ver con la economía de los cuidados, obviamente la violencia machista, el acoso callejero, los estereotipos sexistas. Hay muchísimas cosas que todavía quedan por tratar y por luchar desde el movimiento feminista. De acuerdo, muchas gracias, Carolina.
Y por último, pero no por ello menos importante, Araceli Broncano, feminista desde la adolescencia, ha militado en grupos políticos y sobre todo sindicalista, con una posición feminista siempre, profesora de secundaria jubilada hace 2 años y doctora en psicología. Buenas noches, Araceli, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Eugenio. Muchas gracias por invitarme y encantada de dar sobre todo el punto de vista generacional, ¿no? Si contesto un poco a la pregunta que hacías, ¿no? De qué hemos conseguido y si quedan cosas por conseguir, pues claro, yo desde el punto de vista temporal, ya desde de una generación que nacimos en la dictadura, vivimos la intensidad de la transición donde se consiguieron los grandes derechos, ¿no? Bueno, los derechos más básicos, ¿no? De la mujer, de las mujeres. Y luego pues tenemos la suerte, el orgullo y la felicidad de ver cómo el movimiento feminista se ha convertido en el movimiento social más importante ahora en nuestro tiempo. Pues yo tengo que decir que muy orgullosa, ¿no? de todo este tiempo de lucha. Que quedan cosas muchísimas. O sea, solo el hecho de la cantidad de mujeres asesinadas pues casi todos los días, o del número de violaciones más o menos de 6 diarias, por poner los hechos más fuertes, ¿no? Pues creo que quedan muchísimas cosas por conseguir. Yo creo que luego podemos ir comentando más, ¿no? Esperemos que las manifestaciones sigan siendo tan intensas y tan masivas, ¿no? Como antes de la pandemia. Yo creo que se ha parado ahí un poco, ¿no? Todo el tema por la pandemia, pero esperemos a ver si mañana se retoma otra vez, retomamos las calles. De acuerdo. Si os parece, abrimos el debate a los 3, perdón. Y bueno, empezaría, si os parece, profundizando un poquito en las grandes, ¿no? ¿Cuáles son las grandes batallas ganadas y perdidas en el feminismo durante este tiempo, ¿no? Ha empezado, ¿no? Araceli a digamos, enumerarlas, ¿no? Pero sí, me gustaría que dierais vuestro punto de vista. Empezaría por Mariana. ¿Qué creéis, ¿no? Que de esa transición, ¿no? Que ha hablado Araceli, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Hablaba que estaba orgullosa de eso, ¿no? De la transición, pero si no, tampoco quiero ahondar en ello, ¿no? Pero en la Constitución, ¿no? En la Carta Magna de 78 no hay ninguna mujer, ¿no? O sea, desde entonces hasta ahora, ¿qué se ha ganado y se ha perdido? Adelante, Mariana. Pues yo quería retomar un poco también eso que estaba comentando Araceli, que estabas también comentando, Eugenio, de todas las cosas que se consiguieron durante la transición, porque es muy interesante lo de tener la perspectiva de distintas generaciones, porque yo he nacido con muchos derechos por los que han luchado otras personas y no me imagino, evidentemente, viviendo sin esos derechos. Entonces creo que es muy interesante, pues eso, plantear algunas cosas que se consiguieron incluso antes de que yo estuviera pensada siquiera. Yo, por ejemplo, no me puedo imaginar el vivir en una sociedad en la que no pudiera divorciarme, en la que no pudiera ejercer mi libre derecho al aborto, por ejemplo. Son cosas que siempre he dado por sentado, siempre he pensado que eran lo normal, pero ha habido generaciones y generaciones de mujeres que, por desgracia, no han podido gozar de esos derechos. También creo que en la actualidad todavía, como comentaba antes, tenemos muchas cosas por hacer todavía, tenemos muchísimos derechos por conquistar todavía y creo que en situaciones como estas muchas veces se vuelve difícil ver qué queda por hacer, porque eso, hay gente que no ve las desigualdades con la misma claridad con la que eran tan evidentes hace unos años, ¿no? Pero bueno, intentando ser un poco optimistas, por ejemplo, es verdad que incluso en los últimos años, aunque nos hemos tenido que ir enfrentando a posturas reaccionarias, sí que tenemos que, creo que, felicitarnos por algunas de las cosas que se han conseguido. Pues eso, intentando ser positivas y por poner algunos ejemplos bastante concretos y bastante claros,
creo que el ejemplo de la última reforma laboral está siendo algo de lo que tenemos que hablar, porque en la última reforma laboral se avanza mucho y, como decía, creo que hay que celebrarlo en materias que son muy importantes porque nos han afectado históricamente a las mujeres. O sea, con esta nueva reforma laboral, por ejemplo, se ataca mucho el tema de la temporalidad, que ya hemos estado comentando, es algo que nos afecta mucho a las mujeres y concretamente a las mujeres jóvenes nos ha afectado muchísimo. Por ejemplo, las altas y las bajas de menos de 30 días ahora van a tener una penalización que hace que sea menos rentable el hacer trabajos precarios. Y creo que esta perspectiva de clase es muy importante cuando estamos hablando de feminismo también. Temas como la subida del salario mínimo interprofesional, de nuevo, es una cosa esencial y que nos afecta muchísimo a las mujeres jóvenes. También, por eso, como decía, creo que es importante el tener todas estas distintas perspectivas generacionales en el debate. También el tema de introducir los planes de igualdad en las empresas, que se vuelve obligatorio, creo que si no me equivoco, en las empresas de más de 50 trabajadores, todo el tema de la inspección laboral, porque al final esta división del trabajo en base al género es una de las cosas que más hace ahondar la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, como decía, es verdad que también en los últimos años hemos sido testigos de muchísimos retrocesos y yo opino que con los distintos gobiernos del Partido Popular ha habido ataques directos y frontales a la autonomía de las mujeres hacia sus propios cuerpos, como decía, por el tema del derecho al aborto, etcétera. Y actualmente el Instituto de las Mujeres está llevando un trabajo a cabo enorme en un proceso de diálogo con distintas entidades sociales para recoger distintas demandas con respecto, como decía, a la interrupción del aborto. Porque en los gobiernos anteriores que hemos tenido con el Partido Popular, por ejemplo, se limitaba ese derecho a las mujeres de 16 y 17 años que necesitaban permiso paternal o maternal. También se está trabajando por eliminar los días de reflexión, que son obligatorios, y también se está luchando por algo que es muy importante y que afectaba a muchísimas mujeres todo este tiempo, que es el tema de la objeción de conciencia, que no puede suponer un obstáculo para que podamos ejercer el derecho a nuestra propia autonomía sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Y que se garantice realmente desde la sanidad pública, porque también hemos visto que hay muchas situaciones en las que este derecho no se nos garantiza en nuestro propio territorio, que tiene que haber traslados para poder ejercerlo. Y, bueno, pensamos que evidentemente esto no puede ser así. Y también opinamos que hay que hacer mucho trabajo, por ejemplo, y creo que en eso estaremos todas de acuerdo y creo que puede ser muy interesante comentarlo, el avanzar en temas de educación sexual, que es una asignatura que tenemos muy, muy pendiente, sobre todo porque, bueno, desde la perspectiva también de una persona joven, puedo decir que muchas veces el primer contacto que tienen personas jóvenes con el tema de la sexualidad y a veces el único contacto que tienen en muchísimo tiempo con este tema es a través de la pornografía, que, bueno, es un escaparate brutal de violencia contra las mujeres. Un tema muy interesante, porque está hablando mucho, abriendo muchos melones, digo, vamos a... Tal, pero es verdad que el tema del porno y tal es un tema interesante a tratar. Pero si te parece, voy a dar la palabra a Carolina, ¿vale? A ver qué piensas, todo aquello que hemos ganado, que hemos perdido, lo que ha comentado ella, ¿no? Tanto el tema del aborto, divorcio, el tema de las nuevas avances, el tema de la ley de la reforma laboral. ¿Qué te parece, Carolina? Bueno, estoy de acuerdo en que han habido muchos avances, ¿no? En el plano que comenta Marian de laborales, con la última reforma laboral, pues bueno, vamos a ver cómo empieza a caminar, porque es verdad que las mujeres tenemos una situación muy determinada y bastante más vulnerable en el sistema laboral que los hombres por varias razones. Pero bueno, yo por continuar con el optimismo también quería apuntar algunas cuestiones, algunos avances o batallas que me parecen ganadas, que es importante también tener en cuenta, como son el haber ganado los derechos políticos, el haber conquistado el espacio público, cuando hace no tanto tiempo, comentaba Araceli también
en su presentación, en su primera intervención, hace pues aproximadamente 40 años no teníamos ni siquiera el derecho de votar, nadie votaba, ¿no? Pero ni siquiera de decidir por nosotras mismas, necesitábamos una tutela masculina frecuentemente para intervenir en el espacio público y bueno, pues todo eso es verdad que se ha avanzado, ya podemos participar con nuestro voto en las elecciones, también presentarnos como representantes de cargos públicos, tener voz en los espacios públicos, aunque bueno, dentro de los espacios políticos hay algunas cuestiones que también, si después seguimos hablando del tema, pueden mejorarse, ¿no? Y se puede mejorar la representación de las mujeres en cargos públicos, de poder, de responsabilidad, pero bueno, ahí estamos, cosa que antes no estábamos. Hemos logrado salir del espacio privado y del mundo reproductivo en el que anteriormente estábamos mucho más recluidas, ¿no? Aunque lo comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? Aún tenemos esa dominancia en este espacio, en el espacio privado, quizá dentro de los hogares, pero ya hemos salido al espacio público también, no solo a través del trabajo como fuerza laboral, sino también en los espacios políticos y públicos. En el debate público se escuchan nuestras voces, a veces no tan fuertes como otras voces, pero también estamos ahí. Sin embargo, aunque estamos ahí, sí que me parece que es un reto también, pues, estar en plena igualdad, ¿no? Representadas no solo con unas listas paritarias, sino en puestos específicos, en esas listas electorales, ser elegidas, por ejemplo, yo enseño ciencia política en la universidad y hablo con mis estudiantes de todas estas cuestiones que tienen que ver con la representación política de las mujeres y es muy interesante, ¿no? Porque ellos me dicen, bueno, pero hay muchas mujeres que se están presentando a las elecciones en diversos países como presidentas, ¿no? Con puestos de responsabilidad muy grandes. Bueno, pues cuando nos paramos a analizar estos momentos en que las mujeres son presentadas como candidatas, son en momentos especialmente tensos, crispados, de crisis, donde el partido de alguna manera considera que va a haber una situación compleja, que al final va a salir mal parado como partido si ocupan esa posición o se toman determinadas decisiones y ponen al frente a mujeres, ¿no? No es una elección casual que un partido político, estoy hablando de algunas elecciones muy concretas, ¿no? Pero es un patrón que se da en determinadas ocasiones. Pues las mujeres también servimos de alguna manera en política como parapeto para frenar ciertas cuestiones que tienen que ver pues con tomar decisiones complejas o dar un determinado mensaje que no va a gustar a la opinión pública, a un electorado al que se quiere movilizar. Me gustaría preguntarte, respecto a lo que estás comentando, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? Como la Dama de Hierro en Reino Unido, ¿no? O cierto liderazgo femenino. ¿Creéis que los liderazgos femeninos se ha hablado mucho, ¿no? De otro tipo de liderazgo muy diferenciado del masculino? ¿O hay ese liderazgo masculino ejercido por una mujer y no hay una diferenciación como tal? Mi opinión al respecto es que la manera de ejercer liderazgo y que la sociedad reconozca a un líder como tal es eminentemente masculina y se van a reconocer y a valorar cualidades que hemos asignado en nuestros imaginarios y en nuestros, con los estereotipos y los clichés que solemos relacionarnos, los hemos asignado a lo masculino. Por ejemplo, tú has mencionado a Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, siempre ha hablado de una lideresa política con una manera de hacer muy masculina. Incluso ella no quería tener a mujeres en su gabinete ni como colaboradoras, ¿no? Porque las consideraba más vulnerables, más emocionales, y ella se jactaba de ser pues una dama de hierro, ¿no? Sin ninguna emoción, que no le temblaba el pulso y se diferenciaba ella misma de una mujer normal.
¿no? Por ponerte un ejemplo. Siguiendo con el Reino Unido, ostras, se me ha olvidado el nombre de la última presidenta que tuvieron, que es la que estuvo lidiando con todo el tema, Theresa May, ¿no? Con todo el tema del Brexit. Bueno, pues que el Partido Conservador pusiera a Theresa May en ese momento, en un momento tan delicado, no fue casual, ¿no? Hay muchos estudios que bueno, el partido al final, pues poner a una mujer le iba a desgastar menos o consideraron que podía venirles bien este tipo de liderazgo para este momento y dar este tipo de tomar este tipo de decisiones. Me viene también a la cabeza el tema de Merkel, ¿no? Porque Merkel ha estado durante un gran periodo de tiempo en Alemania y no es que sea un momento ahí de entreguerra, ni un momento ahí duro, ni nada. Bueno, la crisis del 2008, ¿no? Que también era un momento, pero perdona que te corte, vamos a seguir adelante para no tampoco centrarnos en tema de liderazgo y acabo con Araceli en este bloque. ¿Quieres profundizar en el tema de qué se ha ganado, qué se ha perdido, el tema del liderazgo, el tema de la reforma laboral? ¿Qué te parece? Adelante. Sí, sí, bueno, si consideramos la perspectiva histórica, ¿no? A la que hacía referencia antes, sobre todo el gran avance ha sido el dejar de estar tuteladas. En España hemos estado tuteladas las mujeres, por ejemplo, hasta el año 81 había que pedir permiso al padre o sea, te tenía que acompañar el padre o el marido para sacar el carnet de conducir. Tenías que pedir permiso para salir al extranjero. No podías abrir un negocio hasta antes del 78, bueno, hasta el 75, o sea, ni tener una cuenta, siquiera abrir una cuenta en un banco. Es decir, es que partimos de ahí, o sea, partimos de una situación en la cual las mujeres éramos ciudadanas de segunda. Entonces, si partimos de ahí, pues claro, hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, yo no voy a repetir ya lo que han dicho tanto Marianne como Carolina, ¿no? Que me ha parecido pues muy certero, ¿no? O sea, muy ajustado, sobre todo desde el punto de vista más laboral. Marianne, sí que quería decir, por ampliar un poco todo lo que ha dicho ella, el gran reto que tenemos todavía con la precarización de los trabajos feminizados, o sea, los trabajos que se consideran que son siempre trabajos pues muy ligados a los cuidados, como son pues eso, las mujeres que trabajan en las residencias, que hacen unas jornadas horribles, o sea, maratónicas, con unos sueldos virriosos, o sea, o las que trabajan en las guarderías, o luego ya después, pues camareras, las que trabajan en los supermercados, etcétera. Esto en cuanto al trabajo precario, ligado a los cuidados. Por esa parte, que yo creo que efectivamente la reforma laboral ha sido pues un avance, y el salario mínimo también, pues la subida pues también ha ayudado mucho, ¿no? Pero sin embargo, ahí queda muchísimo trabajo por hacer. O sea, están ahí el trabajo doméstico, por ejemplo. El trabajo doméstico, las mujeres que trabajan en el trabajo doméstico no tienen derecho al paro. Esto es una barbaridad. O sea, es una injusticia atroz. Esto para mí es lo esencial. No hablemos ya de cómo, aparte, o sea, qué tipo también de mujeres están ahí. O sea, porque otro de los temas que no he visto un poco en las preguntas, pero yo creo que podemos abordar, es que son muchas mujeres inmigrantes, o sea, hay mujeres racializadas. Y que entonces este problema agrava también porque tienen menos derechos todavía. Eso en cuanto, digamos, al trabajo precario. En cuanto al otro punto, ¿no? Al techo de cristal, pues también ahí nos quedan muchas cosas. Me parece que hay 9 rectoras de 50 universidades públicas, solo 9.
si nos vamos a las direcciones de las grandes empresas, pues las mujeres desaparecen. O sea, se quedan en subdirecciones, en direcciones ya de departamentos, de equipos, pero los grandes puestos son escasísimos. Y bueno, en el mundo de la representación ya política, pues efectivamente se ha conseguido mucho, o sea, se ha conseguido con el tema de las cuotas, que hubo muchísimo debate en mi generación, sobre todo con el tema de las cuotas, ¿no? Porque ahí muchas personas pues estaban con el, bueno, a ver, y eso también es algo importante pues para reflexionar, ¿no? Y que el feminismo le da muchas vueltas. Cuando se ponen cuotas es porque las mujeres no tienen la misma capacidad o porque la presión social es tan fuerte que a pesar de la capacidad y de demostradísima capacidad no se le va a reconocer nunca. Entonces, bueno, pues ese debate yo creo que se resolvió, ¿no? Con el tema de las cuotas y de la paridad. Y eso fue una gran conquista que está haciendo visible la capacidad de las mujeres. O sea, Las cuotas a nivel parlamentario, ¿no? A nivel político, sí, ¿no? A nivel de empresa, a nivel de comentabas del empresa, tema del techo de cristal, no se presenta, ¿no? Este tipo de no, cuotas. no. Y a nivel de empresa veremos a ver si en los planes de igualdad que han empezado a ser ya obligatorios a partir de los 50, o sea, de los 50 trabajadores, ahí veremos a ver si eso soluciona algo, ¿no? O sea, y se rompe un poco eso, porque como decía, el techo de cristal está ahí, ¿no? Y luego, yo por ampliar también otra cosilla, ¿no? En cuanto al tipo de liderazgos, ¿no? De liderazgos y, bueno, es una cosa pues muy controvertida, ¿no? Porque realmente se puede considerar que por ser mujer se vaya a ser mujer feminista. Es que claro, o sea, ese es un modelo, el modelo Thatcher, vamos, o sea, es muy luminoso como para ver un tipo de liderazgo totalmente atravesado por el mandato patriarcal. O sea, es que vamos, es un ejemplo clarísimo, pero claro, es que las mujeres también estamos atravesadas culturalmente por el patriarcado. Entonces no podemos decir que por ser mujer ya somos totalmente feministas en el sentido de que todos nuestros comportamientos vayan en consonancia con nuestra idea de igualdad, de no discriminación, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más, ya hablaremos. De acuerdo. ¿Te parece, bueno, quería avanzar, ¿no? Aparte de todos estos, ¿no? avances o no del movimiento feminista en estos años, desde el franquismo en adelante, todavía hay voces, ¿no? que en contra del feminismo, ¿no? Y reaccionarios a estos cambios, ¿no? ¿Puede existir una regresión en ciertas conquistas feministas, ¿no? Hablaba Araceli del tema de las cuotas, ¿no? Hay quien habla en contra de las cuotas, ¿no? Permitidme la comparación, me ha venido en la cabeza las cuotas en personas de... No sé si venía a la cabeza la película esta de American History X, ¿no? El tema de las cuotas de negros y blancos, ¿no? ¿Creéis que puede ser contraproducente que esa discriminación positiva hacia las mujeres contravenga en movimientos que vean que se están discriminando a las personas que normalmente, en este caso los hombres, están discriminados positivamente o tienen una situación de privilegio? Voy a empezar con Mariana. Adelante, Mariana. Bueno, yo creo que precisamente por eso que comentabas de cómo puedes sentar en algunos sectores el tema de las cuotas o cualquier otra medida que yo considero que son positivas, es importantísimo acompañarlas de un trabajo de sensibilización, de un trabajo de pedagogía enormes al respecto. Porque creo que en realidad es fácil de explicar, y lo estaba comentando Araceli, el hecho de que
si las cuotas son necesarias no es porque nosotras no seamos lo suficientemente buenas para llegar a ciertos sitios. Es porque aunque tengamos esa formación, esa dedicación, esas actitudes, existe un sesgo machista que hace que muchas veces, por muy capacitadas que estemos, incluso cuando estamos más capacitadas que otros hombres para ciertas cosas, se les den a ellos ciertas responsabilidades, ciertos cargos, se les dé más visibilidad. Y creo que es muy evidente que hasta que no cambie la mentalidad, vamos a estar perdiendo como sociedad, ¿no? Si no conseguimos que mediante esas cuotas no nos perdamos todas esas cosas que muchas mujeres podríamos estar aportando simplemente por ese sesgo, ¿no? Porque las cuotas no consisten en que se le dé nada a ninguna mujer que tenga menos formación que otro hombre. En lo que consiste precisamente es en no perder esa oportunidad de contar con mujeres a las que a lo mejor estamos echando para atrás como sociedad, simplemente por el hecho de que tenemos este sesgo de que por mucho que una mujer esté preparada, tendemos a pensar de forma automática en los hombres para ciertos trabajos concretos, para ciertos cargos concretos, y al final es como todo lo que estábamos comentando, son sesgos, son roles, son estereotipos, y es todo una cosa completamente social y completamente cultural. Entonces sí creo que es importante que cuando se toman medidas tan contundentes se haga muchísima pedagogía y muchísima sensibilización en este sentido. Pero con esto y con muchísimos otros temas, retomando un poco otras cosas que habéis comentado, que han comentado Araceli y Carolina, me parece que la pedagogía es esencial, no solo ya cuando se toman medidas políticas como esta, sino con todos los otros temas relacionados con igualdad. Estáis mencionando el tema de los liderazgos y yo creo que es importante, y también lo estabais diciendo, recalcar que no es que las mujeres por naturaleza vayamos a ser mejores líderes porque seamos más amables o porque tal y cual. El ejemplo que habéis puesto, que es el más evidente, el de Margaret Thatcher, pues es un claro ejemplo de que el hecho de que seas mujer no te hace inherentemente llevar a cabo políticas más igualitarias o políticas feministas o políticas que sean beneficiosas para la mayoría social. Entonces, creo que también es importante hacer pedagogía en ese sentido, ¿no? En el sentido de que las mujeres no somos seres de luz tampoco y este paternalismo, machismo benevolente que se tiene muchas veces, y creo que de forma accidental, también nos la juega muchísimo en la contra. Creo que lo importante es señalar que somos iguales y deberíamos tener los mismos derechos y que las mujeres no somos, pues eso, ni más amables, ni no hemos roto un plato en nuestra vida por el hecho de ser mujeres, ¿no? También me parece que dentro del feminismo es un mensaje que tenemos que combatir, esto de reducir a las mujeres muchas veces a estereotipos que en principio podemos pensar que de hecho son buenos o que son positivos, pero que en realidad están incidiendo mucho en esa diferenciación que hacemos entre un género y otro. Bueno. Con Carolina, aparte de esto, ¿no? Estamos hablando el tema de los avances y tal que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué hay esta digamos, oleada, ¿no? De reacciones a este movimiento feminista? Hay falta de pedagogía, ¿no? Como comenta Mariana, no se está explicando bien estos cambios y las nuevas generaciones que ven estos cambios como ya, ¿no? Innatos, ¿no? No saben que pueden perderse, ¿no? Sí, evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con la pedagogía y con el mensaje que se está lanzando desde las diferentes instituciones públicas, pero también pues, las familias, las escuelas, etcétera, en torno a la igualdad. Me parece que hay otra cuestión que no ha salido hasta ahora, pero que seguramente no le va a tardar mucho en salir, que es el cuestionamiento, por decirlo de alguna manera, de ciertos acuerdos sociales que teníamos en materia de igualdad en nuestra sociedad, que tenían que ver, por ejemplo, pues con todo lo relacionado con la violencia machista, con este tema de las cuotas, después de un debate amplio sobre el tema, pues está más o menos aceptado, comprendido por parte de la sociedad, se ha roto este consenso
más o menos tácito que había en nuestra sociedad por la emergencia de un actor político que un poco crece como una reacción a toda esta ola feminista y de protesta en las calles por parte de las mujeres y de conquistas de las mujeres, por qué no decirlo. Por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con el aborto, tumbar la ley Gallardón. Esto empodera al movimiento feminista en las calles y de alguna manera ha provocado una reacción que desde mi punto de vista está encarnada en la oferta política que tenemos en este país, en Vox, ¿no? Que ha recogido todo este mensaje y esta filosofía antifeminista contraria a lo que ellos llaman la ideología de género, que evidentemente entre sus objetivos más importantes, en caso de que en algún momento lleguen al poder, va a ser volver para atrás muchas de estas conquistas que hemos conseguido las mujeres en las calles. Estoy pensando, por supuesto, en la ley del aborto, que también podemos hablar después, que es verdad que tenemos el aborto garantizado por ley, aunque después no se haga efectivo en nuestros hospitales públicos, ¿no? Y es Castilla y León, donde yo vivo, es un claro ejemplo de ello. En Castilla y León tú no puedes abortar directamente, no hay ningún hospital público que atienda abortos, que derivan a clínicas privadas, con todo lo que eso conlleva. Pero bueno, estoy pensando, además de retroceder en este tipo en estos derechos adquiridos para decidir sobre nuestros cuerpos, en otras cuestiones que tienen que ver también con la violencia machista, ¿no? También en Castilla y León, una vez más, ha ganado el Partido Popular, pero en esta ocasión va a tener que pactar con Vox, seguramente entrarán al gobierno, y en el minuto 1, después de ver los resultados electorales, desde Vox ya están hablando de derogar la ley contra la violencia de género, desde el minuto 1. Claramente tenemos que estar muy atentas y muy alerta ante esta ola reaccionaria, ¿no? Que este actor político llega a las instituciones y que vayan a decidir sobre cuestiones tan importantes para la libertad y la autonomía de las mujeres, es extremadamente peligroso y supone, por supuesto, puede suponer un retroceso y es una amenaza para los derechos que hemos conquistado últimamente. Me parece que es importante tener en cuenta. A lo que comenta, porque me viene a la cabeza, ¿no? Porque desde el propio momento de Vox, ¿no? Y lo que representa, ¿no? En la sociedad, que mucha gente se ve representada en esta acción política, es que te niegan la mayor, ¿no? Niegan la mayor, es decir, no hay discriminación entre hombres y mujeres, ¿no? Recordaba, intentando documentarme el programa, tal, un argumento muy potente, porque me pareció, la verdad, un argumento muy potente que planteaba, no voy a poner aquí, pero encima de la mesa, en plan de, es que en España, dime una ley que discrimina al hombre o a la mujer frente al hombre, ¿no? Según la ley, somos todos iguales. Y este argumento, culturalmente, o sea, en la sociedad, pues, tú lo abras y claro, se hace bola y al final dices que realmente los hombres y las mujeres son iguales, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar y enfrentar este discurso, ¿no? Sí. Adelante, Araceli. ¿Vas a hablar tú o contesto Adelante, yo? Araceli, tú. Lo pones encima de la mesa, adelante. Vale, venga. Bueno, lo primero es que yo creo que está bastante demostrado que los avances sociales son fruto de la presión, ¿no? O sea, de la presión política que se hace. Si no se hace presión, los avances se pierden. Y eso vamos, o sea, ya por poner un ejemplo, con la dictadura se perdieron todos los avances que se habían hecho en materia, ¿no?, de derechos de la mujer, que se habían hecho en la Segunda República. O sea, que tenemos ejemplos clarísimos, ¿no? La historia nos lo muestra. Dicho esto, el tema también es que la derecha y sobre todo la extrema derecha
tiene una batalla cultural muy importante ahora mismo y va ganando terreno. O sea, va ganando terreno y además uno de sus arietes es precisamente o sea, ir en contra del feminismo. O sea, eso es uno de los objetivos fundamentales. Y claro, pues, ¿cómo lo va haciendo? ¿No? O sea, va intentando cambiar el discurso. Tú has dicho antes, Eugenio, un punto, ¿no? O sea, el cómo va haciendo. A ver, ¿no? Pues si lo que queremos es igualdad, pues igualdad, también igualdad de los hombres, ¿no? Entonces va haciendo ahí como pequeños desplazamientos, ¿no? de significados que van cambiando ya el marco, ¿no? Y bueno, pues luego ya después va introduciendo otro tipo de conceptos, como por ejemplo, es que las feministas son unas rabiosas, ¿no? O sea, están siempre enfadadas, o sea, mira las políticas, ¿no? O sea, cómo intentan siempre ir cuando hablan, ¿no? O sea, cómo gritan, ¿no? Son unas gritonas, si son hasta feas, ¿no? Es decir, o sea, están continuamente metiendo cosas así poco a poco y luego después, pues, elogiando temas que ahora mismo, por ejemplo, pues las familias diversas, ¿no? O sea, pues, no, es que la familia tiene que ser, pues, padre, madre, hijos, ¿no? Y a poder ser, pues, blancos todos, ¿no? Como Es Dios decir, manda. o sea, claro, o sea, los ucranianos son nuestros, ¿no? O sea, pero no los de Afganistán, o sea, los sirios, pues eso ya, es decir, o sea, van introduciendo pequeñas cosas como cercanas, ¿no? Pues, a lo cotidiano y poco a poco pues van metiendo ahí, metiendo. Y yo no sé si ahora hablar también un poco de lo de los jóvenes que antes salió un poco, ¿no? El cómo van ganando terreno ahí en los jóvenes. Bueno, a ver, yo creo que en los jóvenes pasa un poco como en general en la sociedad. Pues yo no creo que que haya más machismo ahora mismo en los jóvenes que hace pues 15, 20 años, ¿no? No, yo creo que o sea, ha crecido en la misma proporción que está creciendo la extrema derecha en la sociedad. Es decir, o sea, y entonces, claro, ahí, pues sí. Y luego después también quiero señalar cómo lo que antes me parece que fue Carolina, habló del tema de la educación sexual, porque eso es fundamental de cara a lo que es el buen trato, ¿no? O sea, con las mujeres y entre las personas, ¿no? Claro, si tú le estás dando, si los chicos sobre todo, ¿no? Se inician en lo que es las relaciones sexuales a través de la violencia, que es lo que se está representando y además una violencia irreal, porque eso, o sea, en fin, que la pornografía pues no es real, lo que ocurre ahí, o sea, es un mundo fantástico que crean y se lo creen, ¿no? Pues creen que es que, pues que es así, Entonces se están introduciendo modelos culturales, y no hablemos ya de la música, o sea, de las letras de las músicas, que en fin, o sea, va creando ya, pues claro, pues un imaginario de cómo tienen que ser las relaciones o el amor romántico, que está en la base también, por ejemplo, de los malos tratos, ¿no? O sea, porque, a ver, es que tú eres mía, ¿no? Que dicen, y claro, pues ya te puedo coger el móvil, ¿no? Porque es que, o sea, yo te quiero tanto, ¿no? Que a ver, pues, ¿y si te pasa algo? Pues yo tengo que saber, a ver, con quién te relacionas, ¿no? Es decir, o sea, se van
hay una serie de, entre el reivindicar la familia tradicional, el reivindicar el amor romántico, ¿no? Y lo que es el mundo como debe ser, que dicen ellos, ¿no? Pues, claro, o sea, se están reproduciendo, pues eso, unos modelos que son profundamente patriarcales. ¿Te parece? Y me gustaría seguir por aquí, pero es que hay un tema de los que os pasé, ¿no? Que me gustaría hablar del tema de la maternidad. Y ya llevamos 45 minutos de programa y no me gustaría acabar el programa. O sea, me gustaría tener un buen tiempo hablando también de esto, ¿no? Y me gustaría empezando, bueno, con Mariana, ¿no? El tema de la maternidad y la feminidad, ¿no? ¿Necesita una mujer ser madre para sentirse plena y feliz, ¿no? Y introducimos el tema de la maternidad. A ver, yo creo que vamos a estar todas de acuerdo en que evidentemente no hace falta ser madre. Yo de hecho no tengo pensado hacerlo para sentirse plena, ni para ser realmente una mujer, ni nada de esto, y que es una opción tan válida como cualquier otra. Igual de válido es que en lugar de querer parir, quieras adoptar. Quiero decir, como también estábamos mencionando, existen muchos modelos distintos de familia y además pienso que este modelo de familia tradicional nuclear es muy, muy, muy contraria a todos los avances que queremos lograr por la igualdad de género. Perdona que te corte un momentito. ¿Y el tema de la familia de la gestación subrogada también entra dentro de esto? Bueno, eso ya tuvimos un debate, de hecho, podría dar para otro perfectamente. Pero eso, como decía, no me parece que sea un requisito ni para ser mujer ni para ser feliz y es una opción como cualquier otra. De hecho, me llega a parecer bastante problemático cuando se ensalza o se romantiza el tema de la maternidad, ¿no? Creo que es una cosa a la que hay que darle importancia para quien la quiera. Creo que es una experiencia, evidentemente, que tiene que ser muy bonita y que muchísimas mujeres y muchísimas personas con capacidad de gestar pueden apreciar profundamente. Pero me parece que no es una cosa para todo el mundo y me parece, de nuevo, que es peligroso como el reivindicar constantemente la maternidad, porque muchas veces parece que nos echamos piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Al reducirnos a las mujeres a eso, ¿no? Y que una vez más podemos caer incluso en estar ahondando en las diferentes percepciones que tenemos entre lo que es un hombre, lo que tiene que ser un hombre, y lo que es una mujer, y lo que tiene que ser una mujer. Y que precisamente si estamos luchando en pos de una igualdad de género, tenemos como que dejar de reivindicar qué cosas son esencialmente femeninas y qué cosas son fundamentalmente masculinas. Pero sí me parece que es un tema muy interesante porque, como decía, yo es que nunca he querido ser madre, nunca me lo he planteado realmente. Y creo que eso, tenemos que respetar mucho el no querer serlo como una opción igual de válida que cualquier otra, pero también me parece importante señalar que en este país hay muchas mujeres que, aunque quieren ser madres, no se lo pueden permitir. Porque hemos estado hablando del tema del aborto, que es un derecho fundamental que tiene que estar cubierto, pero creo que no se habla suficiente de eso, de que muchas veces esta tasa de natalidad tan baja que tenemos se debe a las condiciones totalmente precarias en las que vivimos toda la clase trabajadora y especialmente las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes y mujeres de mi generación que ya se van planteando lo de tener hijos o tener hijas, es que no pueden siquiera soñar con ello porque no tienen en mente siquiera tener un trabajo estable o eso, tener un plan de vida lo suficientemente estable como para poder ponerse en ese escenario, ¿no? Y ya cuando estás rozando los 30, sí que dices, buah, pues es que había generaciones anteriores que a mi edad ya tenían como toda su vida, ¿no? Planificada, tenían un contrato que les permitía pues pensar a largo plazo, que les permitía pagar el alquiler sin problema. Y creo que por eso también tener en cuenta la perspectiva de clase es una cosa fundamental, ¿no? Creo que no podemos reducir a las mujeres a ser madres, pero que evidentemente tenemos que poner muchísimas más facilidades para que la maternidad sea más fácil de llevar. Y además es curioso, ¿no? Como muchas veces es la derecha la que está atacando a los derechos de las mujeres
y quienes más intentan promocionar los temas de natalidad, pero luego te encuentras con paradojas como que en la Comunidad de Madrid, Ayuso, siendo una mujer, decide, bueno, pues por temas de clase, ¿no?, cerrar las guarderías, centros educativos entre los 0 y 3 años, ¿no? Al final, la gente que tiene dinero, los ricos sí se pueden permitir meter a sus hijos o su hija durante una serie de horas mientras están trabajando en guarderías, etcétera, y al final quienes lo tenemos todo más difícil y las clases más precarias, de nuevo, tenemos que sobrevivir como podemos. Me parece que también es un tema bastante interesante ese. Según Carolina, ¿ha de reducirse, ¿no?, la mujer a ser meramente madre o puede ser plena sin ser madre? ¿Y qué te parece, no? ¿Por qué crees que hay tan baja natalidad, ¿no? Lo que hablaba Mariana, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo con Marian, ¿no? Obviamente no es necesario ser madre para sentirse plena ni ser más feliz. Y no forma parte de nuestra esencia femenina el tener que ser madres para ser mujeres más válidas o menos válidas, ¿no? Y por suerte, hoy en día la mayoría de mujeres en nuestro país, no en el mundo lamentablemente, pero sí en nuestro país, pues podemos elegir ser o no madres gracias a la lucha feminista y al derecho al aborto que se ha conquistado, ¿no? También es verdad que lo que comentaba María, ¿no? Esta cuestión de poder permitirse ser madre o no serlo, también ha hecho que muchas mujeres tengan que retrasar o incluso que vean frustrado este deseo de ser madre, ¿no? que tienen algunas mujeres. Bueno, esta es una cuestión, ¿no? Más que esta romantización de la que hablaba María antes, yo siento que sí que es verdad que esta cuestión de que no es necesario ser madre para que una mujer se sienta realizada, ¿no? y pueda tener una vida totalmente plena, está muy aceptada dentro de los debates feministas, pero bueno, puede haber sectores de la sociedad más reaccionarios que todavía no lo acepten. Sin embargo, sí que creo que la maternidad, lejos de estar romantizada, o en algunos sectores o en el imaginario muy lejano, puede que esté romantizada o que se considere, o bueno, todavía nos llega el mensaje de alguna manera, ¿no? Que todo es bonito, maravilloso, cuando eres madre es feliz, tus hijos te van a dar la mayor de las felicidades, vas a conocer el amor verdadero. En realidad, una vez, y hablo desde mi experiencia, y creo que es una experiencia bastante compartida, por lo menos en mis círculos más cercanos y en mis círculos activistas también, que la maternidad en realidad está bastante invisibilizada y desvalorada. Para empezar, una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención es que una vez que he sido madre, he ido a buscar mi grupo de iguales, ¿no? Para compartir mis experiencias y que no queden solo en el ámbito privado, y me he encontrado que las madres no somos sujeto político digno de ser escuchado, ni siquiera para el diseño de una política pública que tenga que ver con los permisos de maternidad o de paternidad, ¿no? No hay colectivos o asociaciones de mujeres que politicen estos temas que tienen que ver con los derechos laborales, en este caso, asociados a la experiencia de ser madre, ¿no? Y tener que conciliar esta vida pública y esta vida privada, la de cuidados y la del trabajo remunerado, la del empleo. No están conectadas, no hay derechos, no hay políticas públicas que conecten y que doten de recursos para maternar en libertad, con autonomía, como una quiere, y con derechos, sin empobrecernos, ¿no? Lejos de que sí que es verdad que tenemos una romantización muy bucólica, ¿no?, de lo que es la maternidad, vendiéndonos un poco, tomándonos a las mujeres como ese sujeto que ama y que cuida por encima de todo y que eso ya la va a realizar, ¿no? Cuando nos bajamos a la realidad, o en mi propia experiencia, ¿no?, lo que yo me he encontrado es que, bueno, al final
estás muy sola, ¿no? No hay instrumentos ni políticas públicas que apoyen una maternidad con recursos económicos, con recursos de tiempo, ¿no? De darnos tiempo de calidad también con nuestros hijos, sobre todo pues, en estos primeros meses, en estas primeras semanas, ¿no? Donde pues los niños son muy vulnerables, pero nosotras también, porque hemos pasado por una serie de procesos biológicos, como es un embarazo, una gestación, un parto, un posparto, que no están protegidos y mucho menos, están mucho menos protegidos, perdona, si encima no estás trabajando, ¿no? Y en ese sentido me gustaría coger sí. de la mano, ¿no? Las medidas que han sido progresivamente, ¿no? Tomadas, ¿no? Como el tema de los permisos de maternidad, paternidad de 16 semanas iguales para padres y madres, intransferibles. ¿Te parece una buena medida? ¿Te parece insuficiente? ¿Te parece que deberían ser de otra forma? A ver, a mí la ampliación de los permisos de maternidad o paternidad o de cuidado del menor, como creo que se llaman ahora, la ampliación pues me parece muy bien, ¿no? Estábamos en 16 semanas, que era muy escaso, pues ampliarlo al doble, me parece muy bien. Lo que pasa es que considero que el hecho de que sean intransferibles tiene dos cuestiones principales problemáticas para mí, ¿vale? Por un lado, a las mujeres, a las madres, nos siguen tratando como un sujeto al que nos tienen que decir un poco qué es lo mejor para nosotras, ¿no? Y lo mejor para nosotras es estar 16 semanas cuidando a nuestro hijo y después tenemos que salir corriendo a trabajar porque lo tiene que cuidar la otra persona. Pero bueno, esto puede ser mucho más debatible, ¿no? Pero sí que me parece además que esta intransferibilidad va a dejar fuera a muchos modelos de familia que no son la familia tradicional nuclear. Estoy pensando, por ejemplo, en las familias homosexuales de dos mujeres, en las familias compuestas por dos mujeres que están teniendo problemas, en las monoparentales, que solo tienen 16 semanas y no 32 como otros niños. Estoy pensando también en estas parejas, por ejemplo, binacionales, ¿no? De españoles con trabajadores migrantes que tienen trabajos con menos derechos o incluso que trabajan sin contratos y que no van a tener ninguna prestación cuando han sido madres o padres, ¿no? Creo que las 16 semanas, ampliarlas a 32, siempre es una buena idea, pero el hecho de que sean transferibles se puede ajustar y deja espacio para que sean las familias y las propias mujeres las que decidan. El argumento en contra es que dentro de los núcleos familiares siempre se va a decidir que sea la mujer quien se encargue de estas cuestiones, ¿no? O quien vaya a gastar estas 32 semanas de cuidado del menor. Pues me parece también que es un poco paternalista pensar en eso. Las mujeres ya estamos trabajando, las mujeres tenemos nuestra, digamos, realización en otras esferas que no son la esfera pública, o sea, que no son la esfera privada simplemente, ¿no? Y no queremos tampoco parar nuestras carreras profesionales, pero quizás sí que necesitamos estos instrumentos, la flexibilidad de estos instrumentos para poder adaptar a nuestros deseos y nuestras necesidades de cada momento. Yo, por ejemplo, me he encontrado con que mis 16 semanas se me han quedado muy cortas por una cuestión de deseo personal. Simplemente yo en este momento tengo un trabajo que me encanta, que me realiza, en el que soy muy feliz, pero que puedo seguir desarrollando el año que viene o el otro cuando mi bebé no tenga pues unos meses más o un año más quizá, ¿no? Y no sea en este momento tan vulnerable de su desarrollo y de su formación, que es un delito de muy pocos meses. Me gustaría preguntarte, claro, ¿y cómo volvemos? Claro, porque tu propuesta, ¿no? Y ahora seguimos con Araceli para que tampoco nos quedemos aquí, pero tu propuesta sería volver a un modelo anterior, ¿no? Donde la mujer tenía más semanas que el hombre y pudiera...
no que haya, primero sí me parece que sería necesario proteger ciertos procesos biológicos o del ciclo sexual. O sea, nosotras hemos gestado o gestamos, parimos y tenemos que recuperarnos del posparto, y eso me parece que necesita un permiso específico, porque nosotras hemos atravesado por eso, que necesita una recuperación per se, o sea, tiene que ser específico, pero el resto de semanas adicionales a esas semanas que se hace para esa recuperación, tendría que ser flexible. O sea, no digo ni siquiera que tengan que ser más para la mujer, sino que se decida dentro de las familias. Estoy pensando que quizá hay familias en las que el hombre, yo voy a decir esto y va a sonar muy raro, porque es verdad que después esto no existe y no pasa en el sistema laboral de manera generalizada, pero que sea el hombre quien tenga un menor sueldo o que trabaje menos horas o que tenga un trabajo menos realizador o que le realice menos, que le guste menos, y sea él quien decida estar más semanas con el menor. O sea, simplemente me parece que dotar de mayor flexibilidad, que sean transferibles los permisos, puede hacer que se adapten mejor y que al final el menor sea quien disfrute de este derecho, que al final es más suyo que del madre de la madre o del padre, ¿no? Que sea cuidado por sus progenitores. Vale. No volvería a que mujeres tengan por ley o por protección permisos de maternidad, repito que es de maternidad o de paternidad, olvidándome de la cuestión que sí que considero que tendría que ser oportuno tener unos permisos específicos para esta recuperación en el caso de partos y de maternidades biológicas, ¿no? También hemos comentado que no siempre se accede o se llega a ser madre o padre a través de los mismos procedimientos. Claro. Biológica, exacto. Pero sí que los instrumentos sean más flexibles. Vale. A mí me gustaría seguir adelante, ¿no? Con Araceli, lo que estás comentando tú, Carolina y Mariana. El tema de los modelos de crianza, ¿no? ¿Crees que han evolucionado estos 40 años, no? Hemos hablado ahora de las 16 semanas que disfrutan en España. A ver, yo antes quería decir una cosa en la pregunta. En la primera pregunta, si no te molesta, Eugenio. No molesta, y es en la pregunta no de si la maternidad es requisito para que una mujer sea feliz. Y yo simplemente quiero decir... Lo hemos dejado ahí en hype. A ver si puedo volver a Araceli. Pues mientras vuelva Araceli, que no sé si ha tenido algún problema de conexión. ¿Te parece? Ah, no. Ahí se ha ido. A ver si puede conectarse de nuevo. Me gustaría, bueno, darle la mano a Mariana, ¿no? Y de lo que ha comentado Carolina, porque es verdad, y yo sinceramente, Carolina, soy el moderador, y soy también padre, pero estoy un poquito en desacuerdo. Pero, espérate, antes de seguir con esto, mira, que ha venido Araceli, espérate. Adelante, Araceli. Perdona, Araceli, que se ha ido, se ha desconectado, no te hemos querido silenciar, ¿eh? Adelante. Ya. Bueno, yo digo, ¿por qué esa pregunta nunca se la hace a un hombre? O sea, ¿por qué a un hombre no se le pregunta, tú, para ser un hombre completo y feliz, necesitas ser padre? Es que yo creo que ya todo lo demás, o sea, eso lo define. O sea, primero, y además define la contradicción vital en la que nos movemos siempre las mujeres ya en edad reproductiva. Es decir, o sea, o somos madres o somos personas, no solo madres, ¿no? Es decir, el papel otorgado por la sociedad a la mujer es el de madre, y entonces todo lo demás hay que arañarlo, hay que conquistarlo, hay que pelearlo día a día. Y hay que pelearlo primero en tu espacio doméstico, en tu espacio familiar, ¿no? Y luego ya después en tu espacio social. Porque claro, lo que hablábamos de los roles, ¿no? Cuando un padre es buen padre, o cuando al menos no sea bueno o malo, simplemente tiene
un comportamiento adecuado como padre, pues es que, o sea, se le pone en un pedestal. ¡Qué buen padre es! Porque a la mujer se le da por hecho. Es decir, a la mujer tiene que ser buena madre y si no... Es su deber. Y si, claro, es su obligación, es su obligación. Y no te apartes de ese papel, ¿no? De buena madre. O sea, porque claro, ahí ya nos movemos en lo que es la culpabilidad, que de eso no habéis hablado. Yo no voy a insistir ya, por lo tanto, en lo que habéis hablado muy profunda y sabiamente, ¿no? Tanto Marianne como Carolina, de los derechos, ¿no? de las madres, sino que voy a hablar de esos otros aspectos más oscuros de la maternidad, como es la culpabilidad. Nunca eres suficientemente buena madre, nunca lo eres. Siempre te sientes como que no has dado todo, ¿no? Y eso no les pasa a los padres. Los padres siempre son buenos. Hacen, bueno, es que mira, voy contigo al pediatra, voy contigo al pediatra, voy contigo al colegio, paseo al niño o a la niña, y todo esto lo hago como muestra de lo buen padre que soy, ¿vale? Pero las madres siempre tenemos esa cosa en el fondo de cuando te pones a estudiar, ¿no? O a preparar cosas para tu trabajo, es que podrías estar en el parque con la niña o con el niño, ¿no? Y me pregunta, claro, y tú, Araceli, como psicóloga, ¿y de dónde surge eso? ¿de dónde surge eso? Pues del propio núcleo familiar, es decir, es algo que se te inculca desde que eres pequeña y te dicen, no, es que tu deber como hija, como madre, es ser una buena madre y priorizar a tu hijo por encima de todo. ¿De dónde surge, no? Porque no es algo innato. Mira, el otro día no se suelen ver ya estas escenas, ¿no? Pero la vi. Vi a un matrimonio joven, ¿no? Que iba con una niña ya como de 8 años casi, y un carrito. Llevaba un carrito de bebé. Y yo digo, no, será el hermano, pero era muy pequeño, y entonces dije, no es, no es su hermano, era un bebé, un muñeco, ¿no? Y ya era mayorcita. Pues de ahí empieza, de ahí empieza. Pero cómo está de metido en toda, es que la cultura es como el agua para el pez, ¿no? Es decir, o como el aire, ¿no? Está de tal manera que incluso cuando en una familia intentas, ¿no? Transmitir otro tipo de valores, ¿no? Otro tipo de comportamientos, hace regalos, ¿no? Los Legos, por ejemplo, ¿no? Que empezaron ya pues cuando mis hijas eran pequeñas, ¿no? Pues sí, ¿no? Claro, ya las construcciones, ¿no? Los mecanos y tal, vas buscando animales, ¿no? No tan solo muñecos, ¿no? En fin, vas intentando... pero cómo tiran luego después los niños hacia el balón y hacia tal, y los niños y dices, pero si no se lo hemos enseñado, ¿de dónde sale esto? Pero lo hacen, ¿no? Van, y es que claro, tú no puedes evitar los anuncios de televisión, los comentarios de los demás niños y de las demás niñas, tú no puedes evitar eso, no puedes evitar porque cuando salen están viendo los escaparates mismo, ¿no? Y están viendo ya todos los modelos culturales que se les están dando. Y entonces decimos, pues que lo haga la escuela, ¿no? Porque siempre, todo lo tenemos que hacer en las escuelas y en los institutos, ¿no? En la universidad ya pues no hace falta, pero nosotros tenemos que hacer de todo, ¿no? Y entonces nos dicen, pero es que en la escuela te encuentras con los libros... Te encuentras con los libros en los cuales no aparecemos las mujeres apenas, no hay, ¿no? Porque no hemos hablado del discurso, ¿no? Del lenguaje inclusivo, por ejemplo. Ya empezamos por ahí, ¿no? Porque los niños pequeños o las niñas pequeñas, pues les llama la atención eso, ¿no?
O sea, les llama la atención de que no se hable de ellas a veces, ¿no? También, o sea, de que no se las nombre. Y entonces, o sea, se van tomando ahí una serie de papeles ya que están absolutamente incardinados, ¿no? O sea, lo tienes ya tan incorporado en tu cuerpo que es como inevitable, ¿no? Es decir, o sea, entonces dices, y bueno, lo que decía antes de la culpabilidad, yo creo que la religión, que es otro tema del cual no se ha hablado, pero la religión pues también ha hecho un daño tremendo, ¿no? Tremendo, porque claro, o sea, empecemos ya por la Virgen Madre, la Madre de Cristo, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, y los dolores, y bueno, y el nacimiento, y en fin, o sea, todas esas cosas, ¿de dónde salen? Pues salen de todo esto, o sea, salen de que es un complejo, ¿no? O sea, entre el patriarcado, la religión, el capitalismo, todo ahí os hace un caldito que, bueno, pues eso, ¿no? Padres, si son padres, aunque sean medianos o aunque sean mínimos, ¿no? Solo con que no estén delante de la televisión con el partido de fútbol todo el tiempo y de vez en cuando le pregunten al niño o a la niña algo, ya están, pero si las madres se les ocurre un día decir me voy con mis amigas, bueno, por sacar otros temas de los que diferentes. No, me parece muy interesante porque, claro, es lo que te digo, porque también, obviando, ¿no?, que es una sociedad machista, ¿no?, capitalista, como estás comentando, ¿no?, oprimida por la religión, ¿no?, alienada por la religión, pero hasta qué punto también otras madres, ¿no?, también reproducen, ¿no?, esa presión sobre ellas mismas, ¿no?, lo que estás diciendo en plan de mala madre, fíjate, esa madre está saliendo con las amigas en lugar de tal. También existe ese machismo entre las propias mujeres, entre las propias familias, que oprimen, ¿no?, la idea de la mujer que ha de ser una mujer, ¿no?, bajo mi opinión. Pero claro, me gustaría claro. volver a lo que estaba diciendo Carolina, ¿no?, el tema del permiso, ¿no?, para darle un punto de vista también, la voz a Mariana, ¿no?, el tema de la dimensión de trabajadora, ¿no?, lo que estaba hablando ella también, que ha mencionado varias veces, ¿no?, Mariana. El tema de permiso de paternidad, maternidad, como está planteado ahora, ¿qué te parece? ¿Crees que otras variantes serían mejor para, digamos, mejorar las condiciones laborales de la madre, la natalidad en España, la posibilidad de compaginar el trabajo con la familia? Adelante. No sé si es a Carolina o me lo preguntabas a mí. Se lo decía Mariana. A Mariana, vale. Mariana. Bueno, siendo muy breve, porque ya hemos tocado muchas cosas y creo que en lo fundamental estamos de acuerdo. Sí creo que hay que poner en valor lo que está diciendo Carolina, de que, bueno, evidentemente esta medida, como muchas otras, es muy mejorable y creo que hay que seguir trabajando por incluir, pues eso, distintos tipos de familia que a lo mejor no se suelen tener tanto en cuenta. Todo lo que decía de familias monomarentales, parejas LGBT, personas migrantes y tal. Creo que hay que hacer más esfuerzos y más trabajos por incluirla dentro de todo este tema. Pero dentro de eso sí que considero que los permisos de maternidad, paternidad tienen que ser iguales, intransferibles y obligatorios, y me parece que es un gran avance teniendo en cuenta que en 2007, por poner un ejemplo, el padre solamente tenía, creo recordar, que 2 días de permiso. Entonces, esta igualación en los permisos hace que, bueno, evidentemente todo ese trabajo de cuidados no recaiga en las madres o incluso en el resto de las mujeres de la familia, que como estabais comentando y como llevamos diciendo todo este tiempo, es un poco lo que ocurre por defecto, porque es lo que tenemos interiorizado, asimilado, y es parte de, bueno, la cultura machista que también lo habéis dicho, ¿no? Llevamos transmitiendo de generación en generación y por eso cuesta tantísimo librarse de ella. También estabais mencionando lo de, como muchas veces se habla, de que hay personas jóvenes que siguen siendo muy machistas y tal. Pero yo no creo que haya un incremento, y también lo habéis dicho, y no creo que haya como que, entre comillas, criminalizar a la gente joven. Creo que simplemente, como en todos los sectores de la sociedad, al final
reproducimos las cosas que aprendemos y además muchas veces ni siquiera es culpa de la familia o culpa de la escuela o culpa de... Al final son muchos los distintos factores de socialización y es por eso que hay que hacer muchísimo trabajo en todas esas distintas esferas, porque claro, tú puedes transmitirle unos valores a tu niño o a tu niña en casa y luego que los amigos o las amigas hagan una serie de comentarios que son contrarios a lo que se le ha enseñado en casa, que a lo mejor es más igualitario. Con el tema de profesorado igual, todos los medios de comunicación lo mismo, al final absorbes mensajes de muchos sitios, no únicamente pues, de lo que te intenta enseñar o transmitir tu familia. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos de los permisos, yo también opino que hay que ir más allá, no solamente por incluir distintos modelos de familia, que también se ha mencionado, sino porque, bueno, ahora mismo ocurre que después de ese permiso, y también se está hablando de ello, hay que seguir criando a ese niño o esa niña. Y es verdad que con jornadas de 40 horas eso es imposible, ¿no? Esto creo que pone de relieve dos cuestiones que son importantes. Por un lado, como decía, los sistemas de producción en los que existe la jornada laboral de 40 horas semanales, yo creo que imposibilitan muchísimo cualquier tipo, de verdad, de conciliación. Y no solo de conciliación, sino de tiempo libre para ti misma como persona. Porque tu vida tampoco puede ser ir a tu trabajo y luego cuidar de tu bebé. Las personas tenemos más esferas y más dimensiones en nuestra vida y el modo de producción actual es que es totalmente incompatible con eso. Por eso también creo que es importante seguir defendiendo la reducción de la jornada laboral por lo menos a 35 horas laborales. Por otra parte, creo que también se pone de relieve que al final, y también se ha dicho aquí, somos nosotras, somos las mujeres quienes nos vemos obligadas a terminar abandonando nuestros trabajos. Muchas veces no queda otra opción, por eso, porque cuando se acaban los permisos, el niño no está de pronto o la niña no está de pronto criada. Y como decía, a veces el trabajo a tiempo completo es incompatible por completo con el cuidado de los niños y las niñas. Y luego, por otro lado, también que muchas veces también somos nosotras quienes acabamos optando por defecto a jornadas parciales, a tiempo parcial y tal, precisamente para poder realizar las labores de cuidado. También era por todo esto, por lo que mencionaba anteriormente, el tema de la importancia de los centros de educación gratuita por debajo de los 3 años, que, como decía, hay sitios en los que sigue siendo objeto de privatización y, como señalábamos anteriormente, es un elemento de clase que hay que tener muy en cuenta, pues eso, a la hora de hablar de estos temas. Si te parece, ya cerrando el debate, ¿no? Antes de el minuto de oro, quería profundizar lo que dice Mariana, ¿no? Y sí, con Carolina. Son las madres, son las mujeres las que al final sacrifican su vida profesional para tener la crianza de los hijos. ¿Es algo que está cambiando? ¿No tanto? Bueno, los datos dicen eso, ¿no? Que seguimos siendo las que sacrificamos nuestras carreras profesionales sobre todo cuando llegamos a ser madres, ¿no? Por los temas de crianza, de cuidado, de conciliación. Bueno, las propuestas desde Petra Maternidades Feministas, que nuestras propuestas políticas tienen que ver un poco con todo esto, ¿no? La corresponsabilidad dentro de las familias y el ampliar el trabajo de cuidados a otros miembros de los núcleos familiares o de cuidados más allá de las madres es positivo y es lo que tiene que ser, ¿no? La crianza es una cuestión de la que todos deberíamos ser responsables socialmente, ¿no? Tendría que haber una corresponsabilidad social en estos temas. Nuestro punto o nuestra incidencia es que con esta cuestión de los permisos intransferibles, iguales, intransferibles y obligatorios, está muy bien, pero pensamos que no debería fomentarse en esta primera infancia únicamente, ¿no? Sino que esta corresponsabilidad
tiene que ir mucho más allá de estas 16 o 32 semanas de cuidado del menor, por lo que comentaba Marian, ¿no? Después tú sigues siendo madre o padre y necesitamos otros instrumentos que fomenten esta corresponsabilidad. Y la verdad es que este permiso de maternidad en el primer año, en los primeros meses de implementación, pues no nos indican que estén mejorando las condiciones o que esté atenuando las malas condiciones laborales que teníamos las mujeres en el mercado laboral por el hecho de ser madres. Realmente nos muestran lo contrario, ¿no? Que la brecha sigue aumentando, que el mercado nos sigue discriminando y que las madres seguimos cuidando gratis, porque que no se nos olvide que al final esta ampliación de permiso de paternidad, el permiso de paternidad, está dotando de recursos a los hombres que tienen buenos empleos, además que no lo habían reivindicado anteriormente y que las mujeres que somos las que cobramos menos, tenemos más temporalidad, tenemos más precariedad en nuestra vida laboral, lo comentaba antes también Araceli, ¿no? Todos estos sectores muy feminizados, al final nuestra situación de madres nos sigue perjudicando, ¿no? En el trabajo, en estos primeros años, en estos primeros meses, pero después seguimos siendo nosotras las que cogemos las excedencias sin remunerar, una vez más, las que reducimos nuestras jornadas laborales, debido a esta insuficiencia de permisos y de políticas de cuidados para conciliar, ¿no? Y esto también, enlazando un poco con lo que decía Marian, sí, con lo que decía Marian también, sí, perdón. Yo te pregunto, ¿y qué medidas serían necesarias, en tu opinión, para que no solamente a partir de esas 16 semanas esta tendencia, ¿no? En plan de permisos de reducción de jornada y todo ese tipo de medidas que fundamentalmente son por parte de las madres, cambiaran esa tendencia, ¿no? O por lo menos se atenuaran? Pues exactamente igual que hay muchos más padres corresponsables o que se quieren coger el permiso de paternidad porque ahora es remunerado y no es gratis, como ha sido el caso tradicionalmente, que deberían dotar de instrumentos para tener excedencias remuneradas hasta cierta edad del menor, incentivar que, por ejemplo, sean los hombres los que se cojan este tipo de jornadas laborales o que haya una serie de beneficios fiscales o para las empresas o para los trabajadores, ¿no? Para que sean los hombres quienes empiecen a reducir sus jornadas laborales, que cojan excedencias. Todas estas propuestas que se han desarrollado con la cuestión de los permisos iguales e intransferibles, que me parece muy bien que se amplíen y que la corresponsabilidad sea una constante, ojalá que lo sea en todas las familias, pero no me parece o no nos parece como asociación que en este momento tan vulnerable del nacimiento, las primeras 16, 32 semanas, en el que el vínculo entre la madre y el bebé es tan primario, tan biológico, la cuestión, ahora me voy a meter en otro jardín, ¿no? Pero la cuestión de la lactancia materna, ¿no? Las instituciones, la OMS, ¿no? Habla de 2 años, la OMS, etcétera, te dicen que tienes que dar la teta los 6 primeros meses, que eso es lo mejor para tu hijo. Tú además te convences que además es, bueno, pues lo mejor, es ecológicamente más sostenible, más natural, etcétera, pero tú a las 16 semanas te tienes que ir y a ver cómo te lo montas tu extractor de leche, ¿no? Y sí. tu círculo más cercano, a ver cómo os lo montáis para mantenerlo hasta los 6 meses, o sucumbes y recurres a la industria farmacéutica para seguir alimentando a tu hijo. Bueno, todo es una cuestión. Nos parece muy bien la corresponsabilidad, que se amplíen los permisos o que se amplíen los derechos laborales para sostener la maternidad o la paternidad, pero en este momento del principio del nacimiento de un hijo nos parece especialmente importante proteger
tanto a la madre como al bebé, porque no nos olvidemos que al final estos permisos de nacimiento son eso, permisos de nacimiento a los que tiene derecho el bebé nacido. La madre o el padre son sujetos secundarios o no, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, no se pueden diseñar estas políticas pensando en la no discriminación laboral y perjudicando a las madres en este sentido o no beneficiando a las madres porque no sean discriminadas en el mercado laboral. Vamos a fijarnos en las empresas, a centrar nuestra atención en las empresas, ¿no? Más que en las madres o los padres, los días que tengan de permiso y tal, porque al final el derecho es de nacimiento y tienen derecho a ser cuidados por sus figuras de referencia, sus progenitores, madre, ¿no? Y ya, madre o padre, como se quieran organizar, que ya somos mayorcitos todos, ¿no? Y cada uno tenemos nuestra situación y nuestras circunstancias. De acuerdo. ¿Te parece bien dar la palabra a Araceli? Adelante, Araceli. ¿Qué te parece? Tanto. No, no te preocupes, me parece un tema apasionante. Sí, es más, bueno, os emplazaría, bueno, al futuro, pero ya os lo comento después, a hablar sobre el tema fundamentalmente de natalidad, maternidad, porque me parece algo de lo que hay mucho que hablar porque es poco hablado. Adelante, Araceli, perdón. Sí, bueno, yo creo que ya lo han ido explicando bastante bien, sobre todo Carolina, ¿no? Sí que me parece importante adoptar también el punto de vista que señalaba en el último momento Carolina, ¿no? El punto de vista del nacido, ¿eh? O sea, porque realmente estamos pensando en la maternidad o la paternidad, pero nos olvidamos del bebé, nos olvidamos de las necesidades que puede tener el bebé. Y claro, Araceli siempre nos hace lo mismo, ¿eh? Nos pone muy interesante y se va. Bueno, espérate, vamos a darle un par de minutitos. Pero es verdad, bueno, ya está aquí Araceli de nuevo. A ver. Adelante, Araceli. Estamos contigo. No sé por qué está afectado, ¿no? Entonces, yo entiendo el que se hagan intransferibles los permisos, pues es una medida de protección del trabajo de la mujer, ¿no? Y en ese sentido yo lo alabo, ¿sí? Pero desde el punto de vista del bebé, que voy ahora a hablar desde ese punto de vista, pues claro, creo que es contradictorio con pues, el tema de la lactancia, ¿no? El otro día me decía a mí una sobrina mía, dice, tengo ya el congelador lleno de leche, o sea, me lo he tenido que ir sacando, y tengo en el congelador pues un montón de paquetes porque es que ya se me va a acabar. O sea, y claro, o sea, yo quiero leche materna, ¿no? No quiero el biberón porque puedo y entonces, y claro, dices, pues vale, sí, pero pobre bebé que está acostumbrado ahí, ¿no? Al pecho y de pronto, pues claro, es decir, o sea, olvidamos ese punto de vista, ¿no? En la otra intervención hablaba de la persona. Ay, por favor. Vamos a darle otra oportunidad a Araceli. A ver. No sé por qué se corta. Adelante. Ya. Digo que en la otra intervención hablaba fundamentalmente desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Como persona, ¿no? De la responsabilidad de la madre, ¿no? Como un hijo, que teníamos que ser. Pero ahora me parece importante porque eso también da un poquito de luz, ¿no? Aclara un poco el cómo tendrían que ser esos permisos. Yo creo que el que la mujer tuviese los 6 meses, ¿no? Y que luego ya después, porque depende, porque hay mujeres que a lo mejor no pueden tener una lactancia, ¿no? Y que las condiciones, es decir, o sea, el que hubiera una flexibilidad,
O sea, el que haya flexibilidad a mí me parece muy importante, ¿no? Porque cuanto siempre y claro, luego después también nos metemos ya en el mundo de la empresa. Es decir, vamos a seguir con la práctica de que en el momento en que la mujer ya dice que está embarazada, ya empiezan los problemas, O sea, porque esa es otra, O sea, los problemas no empiezan cuando va a tener el permiso, sino que ya empiezan a, y tú, o sea, una de las preguntas que hacen en las, o sea, cuando hacen las entrevistas de trabajo, de manera muy sutil intentan sacar a ver si tienes hijos o si tienes previsto tener hijos, ¿no? Porque entonces ya, a ella sí que te están poniendo un techo, ¿no? Entonces, yo pondría, por una parte, en los planes de igualdad, en los planes de igualdad de los que tanto se está hablando ahora, que se van a hacer obligatorios, pondría un tipo de, primero, de formación empresarial, o sea, para que los empresarios y las empresarias tengan este punto de vista, y luego después también algún tipo a lo mejor de, pues de ayuda fiscal, en fin, algún tipo de medidas estatales que hagan que las condiciones laborales de una posible madre, digo posible, simplemente, no le vaya a perjudicar en su mundo laboral, ¿no? ¿Cuántas científicas, por ejemplo, han dejado de ser madres por ser científicas, porque era su pasión, ¿no? O sea, pero ¿cómo puedes hacer? Pero ¿cómo puedes no obligar, ¿no? a destruir tu vocación profesional? ¿O por qué vas a obligar luego después a tener que dejar, ¿no? a ese bebé que tanto te está necesitando en esos primeros momentos, ¿no? Es decir, o sea, que yo creo que lo que sí que me parece fundamental es que se abra un debate social sobre esto y además se abra un debate político, ¿no? O sea, para mí soy mucho de lo personal es político, es decir, o sea, soy más de esa línea, o sea, esa línea la tengo como muy metida, ¿no? Es decir, o sea, llevemos la vida cotidiana, los problemas cotidianos, llevémoslos al Congreso, ¿no? Un poco en esa línea. Es decir, o sea, es el Estado quien tiene que darse cuenta de todo esto y es mucho más amplio y no lo podemos agotar en esta conversación. O Y sea, me gustaría, para acabar, preguntarte, ¿no? En plan, ¿y cómo coges de la mano, ¿no? El tema de proteger a la mujer frente a abusos, ¿no? En el ámbito laboral, la corresponsabilidad del padre y la madre en la crianza, ¿no? de los hijos y la flexibilidad a la hora de, o sea, ese compendio, ¿cómo lo vertebras, ¿no? Porque no es, me parece fácil, ¿no? Me parece al menos o sea, fácil, ¿no? yo, a ver, o sea, yo no tengo la respuesta, O sea, no tengo la respuesta porque, entre otras cosas, el feminismo, como han dicho antes Carolina y Marian, no ha abordado en profundidad este tema, O sea, no lo ha abordado, solo lo ha abordado tímidamente, Y luego el Estado, bueno, antes decía Marian, el ejemplo de Ayuso, que había restringido las guarderías públicas. O sea, a ver, y es que si eso lo unimos, por ejemplo, a que ahora mismo ya las familias bueno, las abuelas y abuelos están todavía funcionando como guarderías, pero es que, a ver, las familias están muy dispersas, ¿no? Entonces, o sea, tampoco aunque se quiera se puede cumplir con esa función. Entonces, yo no tengo la respuesta, Eugenio. O sea, no tengo la respuesta porque me parece un tema lo suficientemente complejo. Yo simplemente he querido sacar otros Señalar, puntos ¿no? de vista, señalar y también resaltar, insisto, en resaltar el punto de vista del nacido o de la nacida, del bebé.
porque eso puede arrojar mucha luz. ¿Qué necesidades tiene un bebé? Entonces, desde ese punto de vista, pues a lo mejor nos aclaramos, o sea, nos aclaramos un poco. Mira, vamos a parar aquí, Fervate, ya llevamos 1 hora y media, que la idea era un poquito menos, pero bueno, nos hemos enrollado. Sí. Yo os emplazo a un debate en el futuro, si os parece, hablar de natalidad, de maternidad, y esto profundizándose, enfocándose específicamente en el tema de la natalidad, la maternidad y paternidad, porque me parece un tema muy interesante, tanto tema del punto de vista del niño, como del padre, como de la madre, ¿vale? Si os parece, vamos a dejarlo aquí, vamos al minuto de oro, ¿vale? Empezaré por Mariana, así que si os parece, si te parece, a modo de conclusión, de resumen, feminismo y mujer, adelante Mariana, titular. Bueno, pues nada, a modo de conclusión, solamente animar a que, como el resto de años, mañana llenemos las calles. Creo que ha sido muy interesante poner eso en perspectiva, todos los logros que ya hemos conseguido, sobre todo desde esta perspectiva tan generacional. Creo que hay que celebrar todo lo que se ha conseguido, pero sobre todo, y como decía al inicio del programa, tener en cuenta que quedan muchas cosas por hacer y tener también en cuenta que hay muchos elementos que tenemos que seguir combatiendo, incluso dentro del propio feminismo, para evitar que el sistema capitalista, entre otras cosas, intenten fagocitarlo. Creo que tenemos que tener en cuenta que hay que hacer las cosas desde la pedagogía y no desde el punitivismo. Creo que hay que acabar con el concepto, como decía también anteriormente, tradicional y nuclear que tenemos de familia, porque es totalmente contraproducente con la igualdad de género. Liberarnos de, falsas ideas que pueden hacerse pasar por feministas, pero que no lo son dentro de esta lucha por la igualdad. Y también librarnos de otras cosas que hemos comentado en el programa, como esencialismo, fundamentalismo, etcétera, que son mensajes cargados al final de una esencia neoliberal que nos impide seguir avanzando. Creo que la lucha feminista tiene que ser inclusiva, no solamente con las mujeres trabajadoras, que es evidente que es el foco, ¿no?, de este movimiento, pero con las mujeres trans, con las mujeres racializadas y con las mujeres LGBT, que al final sufrimos todo este cruce de opresiones varias. Así que bueno, eso, como el resto de años, mañana a llenar las calles y a seguir trabajando el resto del año por una sociedad más igualitaria. De acuerdo, muchísimas gracias, Mariana. Seguimos con Carolina. Adelante, Carolina. Vale, pues muchas gracias. Voy a ser mucho más breve que Mariana. Estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado. Me parece que ha sido muy interesante y es muy enriquecedor, ¿no?, poner de relieve la interseccionalidad del feminismo, todos los procesos sociales, económicos y políticos por los que estamos atravesadas las mujeres, ¿no?, y cómo eso configura diferentes experiencias y diferentes realidades que debemos seguir confrontando e intentando mejorar y luchando por esa igualdad real, no solo entre hombres y mujeres, también entre mujeres, ¿no?, esa perspectiva de clase, esa diversidad étnica, cultural, económica, laboral. Es importante también tenerla en cuenta en nuestras reivindicaciones y también en nuestras demandas, ¿no?, para el diseño de políticas públicas. Solo simplemente apuntar eso, recordar que siguen habiendo muchas cuestiones que tienen que ver con los temas que hemos estado tratando aquí, ¿no?, la brecha salarial, el techo de cristal, la precariedad, los cuidados, la conciliación, la violencia machista. Tenemos miles de razones para seguir reivindicando, para salir mañana a las calles y el resto del año para seguir trabajando por la igualdad y por la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de las mujeres. Y un poco en relación al tema que yo más he estado tratando, por el que me invitaste, me dijiste que estuviera aquí representando a Petra, pues también reivindicar
o pedirle al feminismo que tenga en cuenta a las madres, que nos considere como sujetos políticos. Nosotras decimos, lo decía antes Araceli, lo personal es político, nosotros decimos maternar es político, y es una cuestión que sí, efectivamente se debe abrir un debate público en torno al tema, y las madres queremos ser escuchadas, tenemos voz propia y no queremos ser tuteladas. Las madres que estamos alienadas por nuestros bebés, también tenemos algo que decir y mucho que reivindicar, y también, pues sí, queremos maternar con derechos, con dignidad y sin precariedad, no en precariedad. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Carolina, por tu participación. Y seguimos con Araceli. Adelante, Araceli. Sí, bueno, yo digo, como decía al principio, muy orgullosa de cómo el movimiento feminista se ha convertido en el movimiento social más importante del siglo XXI, de momento. Y cómo este movimiento social ha inundado todos los campos y ha llevado las reivindicaciones a visibilizar aspectos de los que estaban totalmente, digamos, sometidos. Por una parte, pues las mujeres amas de casa, de las cuales no hemos hablado porque parece que son ya un resto, han aparecido ahí como con derecho a tener un salario, por ejemplo, pagar a esas mujeres, las mujeres que trabajan en el trabajo doméstico, todas las mujeres que trabajan en los sectores más precarios, las Kelly, el movimiento de las Kelly ha sido un movimiento que ha hecho ver, ¿no? O sea, se han empoderado esas mujeres que estaban ocultas, ¿no? Las mujeres de la limpieza en los hoteles, en las oficinas, incluso durante la pandemia se ha empezado a hablar, ¿no?, de las mujeres de la limpieza como también haciendo, o las cajeras de los supermercados, como haciendo un papel importantísimo, tan importante como el de los médicos o el de los enfermeros o enfermeras, ¿no? O de los transportistas. Es decir, o sea, se han empezado a ver, y eso ha sido gracias a la presión política del movimiento feminista, se han empezado a ver, a hacer visibles realidades ocultas. Ahora tenemos la batalla de seguir sacando realidades, ¿no? Las situaciones, por ejemplo, que no hemos hablado nada de las mujeres prostitutas, de los derechos de estas mujeres, la de las personas trans, a género, las personas de género no binario, género fluido, que no suponga esto un problema dentro del movimiento feminista, sino todo lo contrario, porque el movimiento feminista nació como un movimiento acogedor que debe de abrazar a todas las identidades que se autoidentifiquen, ¿no?, dentro del movimiento feminista. Y los hombres, y los hombres feministas también. O sea, yo creo que cada vez van más hombres a las manifestaciones feministas, y esto es muy importante, ¿no?, porque en lo que estamos es en una batalla cultural por la igualdad de las personas. O sea, porque las diferencias en los cuerpos no nos jerarquicen, no nos discriminen, no por ser, o sea, no porque sea un cuerpo con discapacidad o racializado o con un sexo biológico determinado ya tenga que tener un estatus dentro de la sociedad. Y bueno, pues simplemente animar a que mañana las manifestaciones sean masivas
y que no haya diferencias. O sea, que dentro del feminismo podemos debatir de todo, pero no empecemos a fragmentarnos y a repetir patrones que no son del feminismo. De acuerdo. Nada más. Pues muchísimas gracias, Araceli. Muchísimas gracias a las tres por participar hoy. Y lo que digo, os emplazo a futuros debates, por favor, sobre el tema de maternidad, feminismo. Hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero, autocrítica dentro del feminismo, lo que habéis dicho, Araceli, un montón de cosas. Muchas gracias otra vez más y nos vemos en la próxima. Un saludo. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, lo dejamos aquí. Cierto es que se han hecho avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres, pero aún queda camino por recorrer. Aunque hay voces que claman contra el feminismo, es necesario seguir trabajando por una sociedad con cada vez más cuotas de igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Escribid en comentarios qué os ha parecido el debate, cómo creéis que se vislumbra el futuro del feminismo en general y en concreto en España. Seguidnos en redes sociales donde subimos contenido a diario. Darle a me gusta y suscribiros al canal es algo bastante importante y también podéis proponernos temas de nuevos debates para el futuro. De verdad que os escucharemos y los tendremos en cuenta. Así que sin más dilación, el próximo martes 15 de marzo hablaremos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Intentaremos analizar el origen del conflicto, las posibles soluciones o acciones entre ambos bloques y las posiciones de China, de la OTAN, la Unión Europea y España. Así que muchas gracias, salud y hasta el próximo programa.